Vamos con el análisis y hasta ahora recibimos a Gustavo Martínez, asesor financiero, profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín. Gustavo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues estamos como todos con ese sabor semifestivo y cerrando, mirando a los datos. Unos datos que, a ver, Lagarde lo dijo hace unos meses y vamos a terminar el ejercicio con repunte de inflación. Y crónica anunciada, hoy en España hemos visto 2,4 era noviembre, 2,8 es diciembre, y ahora además con los carburantes estando por detrás de ese repunte inflacionario. ¿Cómo mides esos datos a nivel España y en este contexto también de la eurozona? Fíjate que repuntes en la inflación con el petróleo relativamente bajo y controlado, por debajo de $70 el americano y el Brent algo por encima, ¿no? Pues fíjate que lo veo con bastante pesimismo, ¿no? Sobre todo, bueno, no pesimismo porque realmente es lo que yo llevo diciendo todo el año, ¿no? Que la inflación o el año 2025 va a estar marcado por los repuntes en la inflación. Lo que pasa es que lo veo con pesimismo porque Europa no tiene margen de maniobra para actuar, porque Europa tiene que rebajar los tipos de interés sí o sí, porque estamos inmersos en una profunda estanflación, de la cual solamente puede salir a corto plazo pues tomando medidas que sean favorecedoras al crecimiento o aquello que ha hecho crecer, por lo menos pseudo crecer a Europa los últimos años, que no es otra cosa que estímulos, ¿no? Es decir, no le puedes quitar la droga al enfermo, al yonki, porque entonces te lo cargas de golpe y eso es lo que puede pasar en Europa. Entonces, lo que creo que va a suceder es que vamos a tener repuntes de inflación a nivel mundial. El problema está en que Estados Unidos tiene margen para corregir esa inflación, manteniendo tipos elevados o incluso subiéndolos, como ya se está empezando a hablar en el año 2025, pero en Europa no puedes ni subir tipos ni mantenerlos elevados. Así que, si me preguntas por ese lado, siendo objetivo, creo que Europa lo va a pasar mal en el año 2025. 2025, que es pasado mañana, ya no estamos hablando de nada lejano, y eso quiere decir que el día 20 de enero, cuando Donald Trump se siente en el despacho Oval, pues es pasado mañana. Entonces, en ese escenario, en las últimas horas hemos escuchado a Klaas Knot advertir sobre esa seria posibilidad de que se produzca una guerra comercial y también el hecho de que podría llevar a China a exportar deflación a Europa. No sé en ese escenario, porque por otra parte también llegarían las presiones arancelarias de Trump a Europa. Y bueno, todas las implicaciones de una guerra comercial. No sé cómo esas promesas arancelarias, ese Trump mirando a Estados Unidos primero, cómo puede impactar aún más a esa radiografía, por una parte de la eurozona y luego ya Estados Unidos. Bueno, yo sigo manteniendo mi discurso, ¿no?, de los últimos meses. Yo creo que el gobierno de Donald Trump es un bonito tráiler, un fascinante tráiler cuya película va a decepcionar probablemente, ¿no? Primero porque la medida encaminada a aumentar los ingresos y por tanto reducir el déficit poniendo aranceles me parece que es pues un oxímoron, ¿no? Porque cómo un liberal va a poner aranceles para hacer crecer los ingresos cuando eso en última instancia provoca una desaceleración o el impacto probablemente de esas medidas sean una desaceleración del crecimiento mundial y por tanto una desaceleración del crecimiento americano, ¿no? Pero es que es la única manera que tienes de recaudar 2,5 trillones de dólares contra 10 trillones de dólares de recortes de impuestos que ha prometido Donald Trump, lo cual te llevaría a un déficit de 7 y pico, 8 trillones de dólares en los próximos años, ¿no? Esto tienes que financiarlo de alguna manera. Yo creo que la manera como van a financiar los Estados Unidos es, sin lugar a dudas, con inflación, ¿no? Así que eso es lo que yo creo, ¿no? En cuanto a qué va a hacer Donald Trump y la guerra de divisas, bueno, la guerra de divisas llevamos tiempo ya escuchándola, pero es que yo no creo que haya ninguna guerra de divisas, más bien hay un abuso o una matanza de divisas con respecto al dólar, ¿no? Porque es tan abusón, el nivel del dólar es tan superior que nadie creo que quiera meterse en una guerra de divisas porque nadie puede, ¿no? Es como, pues si me pongo yo a jugar al tenis con Rafa Nadal, ¿no? Es completamente absurdo, ¿no? Y eso es lo que creo que va a pasar. Estados Unidos probablemente vuelva a generar inflación, la vuelva a exportar y esto el mundo pues tiende a ralentizarse, pero es que el mundo necesita funcionar con inflación, con estos niveles de deuda. Digamos que la única salvación a corto plazo que veo que tienen los BRICS, y voy a llamar BRICS solamente a China porque creo que es el único PER serio que tiene, o el único competidor serio que tiene Estados Unidos, creo que la única manera que tiene
es comprando oro, ¿no? Y yo creo que por eso se han tirado 18 meses y luego han hecho una pausa de 6 y han vuelto a reanudar sus compras de oro para intentar, en la medida de lo posible, dar confianza a los mercados vía fortalecimiento de sus divisas o del yuan a través de activos reales que sean inconfiscables como el oro. Y digo inconfiscables, pseudo inconfiscables, porque cuando Rusia tuvo 300.000 millones de dólares fuera y tuvo un problema con, bueno, ya sabéis, la invasión de Ucrania y tal, pues una de las cotos que le pusieron fue la expropiación de esos dólares, ¿no? Así que si los BRICS quieren hacer algo, pues primero tienen que dar confianza al mercado liberalizando la economía, pero antes de eso tienen que fortalecer sus bancos centrales con pasivos que no sean expropiables, ¿no? Como sucedió en el caso de Rusia con los dólares, ¿no? Escenario decías, no estamos asistiendo a una guerra de divisas, sino una matanza de divisas. Estamos viendo al dólar en máximos de 2 años y al mismo tiempo estabas diciendo, Europa está en esta inflación y lo que necesita son los recortes de tipos. Claro, tenemos que esperar más depreciación del euro, ya ni siquiera es la aniquilación, ¿no?, frente al dólar. No sé, en ese escenario, claro, a la hora de ver el contexto, porque claro, para las exportaciones sí viene bien, pero claro, por esa vía tampoco es que aumente la productividad. No sé, ¿cómo empeora o agrava la situación de la vieja Europa? No, yo creo que el euro se va a la paridad. Lo vamos a ver otra vez cotizando un euro, un dólar, ¿no? En los próximos, no sé si meses o el año que viene, no tengo ni idea porque eso es imposible saberlo, pero lo que sí es cierto es que el euro cada vez vale menos contra el dólar porque la gente no confía en Europa. Pero ¿cómo vas a confiar en un país donde el core o el objetivo es regular sobre regulación y burocracia y más política y más burocracia y más regulación y todo ello, regulación sobre regulación absurda? Es que ¿quién va a confiar en una economía que crece a base de palos, de poner palos en las ruedas, es decir, que decrece, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Así que lo normal es que no solamente veamos una depreciación del euro contra el dólar, sino del euro contra el resto de divisas. Si coges un gráfico del euro contra el franco suizo, es criminal la matanza del franco suizo contra el euro, ¿no? ¿Esto es bueno para Europa? Ni mucho menos. Sí que es verdad que puede favorecer que vendas más barato porque tienes un pasivo más barato, pero también importas inflación, ¿no? Porque tienes que comprar muchísimo más caro y Europa depende muchísimo de las importaciones de China y de las importaciones de Estados Unidos, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que si en Europa no se toman medidas que van contra el populismo, ¿no?, y que van encaminadas a reducir el enorme chiringuito en el que tiene montado Europa, pues lo normal es que se acabe convirtiendo en un parque temático turístico para el resto del mundo, ¿no? Pero una unión que probablemente acabe en una desunión, ¿no?, y que no crezca. Y vamos a ver cambios en Europa los próximos años si no se toman reformas estructurales profundas, que no creo, por otra parte, que se vayan a tomar, ¿no? Bien, de cara a 2025, de cara a pasado mañana y los próximos 12 meses, ¿cuáles son las perspectivas que ves? Porque es verdad que en los últimos tiempos lo que hemos repetido y mucho ha sido la resiliencia de la economía americana, pero sin embargo, entre lo que son las pequeñas grietas que se van detectando, hemos visto, y esta misma mañana lo llevaba Financial Times, precisamente cómo el impago en las tarjetas de crédito, es decir, esa mella de la subida de tipos, esa mella de la inflación cada vez va extendiendo la sombra y los incumplimientos de las tarjetas de crédito están subiendo a niveles que no se veían desde la crisis financiera. No sé hasta qué punto hay una realidad que todavía no se ha dejado ver o que está aflorando. ¿Cómo ves precisamente a la primera economía del mundo? Bueno, yo creo que los tipos de interés son recesivos por naturaleza, ¿no? Y ningún país, por muy América que sea, aguanta tanto tiempo con tipos de interés tan elevados, ¿no? Y llevamos tiempo ya con los tipos de interés muy altos, han hecho 75 puntos básicos de recorte, que eso no es nada, teniendo en cuenta que los tipos estaban al 5,5% y efectivamente, como bien dices, el endeudamiento en cuanto a tarjetas de crédito, que es el consumo primario, pues está en máximos de pandemia, y estamos hablando de que esos son tipos de interés muy elevados que probablemente impacten en las cuentas de resultados de los bancos de forma negativa porque se produzcan repuntes en la morosidad, ¿no? Es una pescadilla que se muerde la cola, y además tienes por otro lado los impuestos, digamos, no, los intereses que paga Estados Unidos por tener
intereses elevados, ¿no? El 2025 es uno de los años con mayores vencimientos de deuda que tiene Estados Unidos y tienes que refinanciar muchísima deuda a tipos elevados, que son al 4,5%, si calculamos pues casi 35 trillones de dólares de deuda que tiene Estados Unidos, resulta que hacemos el 4% de esos 35 y te da 1 y pico, ¿no? 1,5, 1,4, depende a qué tramo refinancies y a qué plazo hagas el rollover de los siguientes bonos, ¿no? ¿Y esto en qué deriva? Pues deriva en que Estados Unidos sí o sí tiene que incurrir en déficits estructurales obligatorios y la única manera que tienes de cubrir esos déficits estructurales obligatorios es incrementando impuestos. Impuestos ya has dicho que no vas a incrementar, sino que los vas a bajar. Y no hablas de recortes del gasto público blanco y en botella. ¿Cómo financias todo eso? Pues con inflación, ¿no? Y eso es lo que el mercado, o buena parte del mercado, está descontando, ¿no? Con esos bonos que están repuntando. Fíjate, la Reserva Federal bajando los tipos de interés y el mercado subiendo los tipos de interés. Pues ahí ya tienes una introducción bastante interesante de lo que va a ser la película del año 2025, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo creo que va a suceder, ¿no? Que vamos a tener repuntes en la inflación que han empezado ya en el año 2000, en finales del 2024 y que en el 2025 va a ser una especie de sálvese quien pueda, ¿no? Que ya está aquí. Gracias por acompañarnos esta jornada de cierre casi del año, Gustavo Martínez. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Muchas gracias.